emergencia sanitaria, recuerda siempre que la protección contra este virus está literalmente en tus manos. Antes de iniciar tus clases, lávate muy bien las manos con agua y jabón al menos por 20 segundos y mantén limpios tus útiles y tu zona de trabajo. Tú puedes hacer la diferencia. Sigamos con más en Aprendo en Casa. Para iniciar con el tema de hoy les voy a contar algo. A ver, ¿ustedes se han puesto a pensar en cuántas personas están detrás para que Aprendo en Casa sea una realidad? Bueno, yo les cuento que hay muchas personas que están poniendo alma, corazón y vida. Desde nuestro equipo técnico, nuestro equipo de producción, nuestro maravilloso staff de profesores y docentes expertos. Bueno, y también dentro de ese grupo están nuestros maravillosos conductores, a quienes les mando un saludo súper especial, Paul, Jimmy y por supuesto Don Víctor, que justamente será el protagonista de esta breve historia. Se las cuento rapidito. Decía que, bueno, cuando venía para acá el día de hoy, noté que Don Víctor, quien me trajo, estaba medio decaído. Bueno, entonces, aunque él no me dijo nada, porque siempre es muy amable, además siempre conversamos, ¿no? Yo noté que algo le pasaba. Entonces le pregunté, le dije, ¿todo bien, Don Víctor? Y él me dijo, extraño a mis nietos, no los puedo ver. Esta mañana hablé con ellos por teléfono y sentí una tristeza profunda. Hace más de un mes que no podemos vernos. Yo me sentí muy identificada con él y le dije, qué pena, entiendo, siento tu tristeza. Me quedé escuchándolo un buen rato. Y yo quería contarle también cómo me sentía, porque tampoco veo a mis familiares. Estoy separada de mi esposo, de mis padres, solo tengo a mi hijo Yango. Pero ¿saben qué? Yo decidí esta vez escucharlo. Y ¿saben cómo me di cuenta de que le pasaba algo a Don Víctor? Porque observé su comportamiento. Sentí su energía, observé sus gestos, su mirada. Estuve atenta a todo lo que me compartía. ¿A ustedes les ha pasado eso? ¿Es posible que nos demos cuenta de que algo le pasa a una persona sin necesidad de preguntarle? Sí, claro que es posible que nos demos cuenta si observamos detenidamente. ¿Recuerdan qué hice después de preguntarle? Sí, lo escuché. Pero no solo escuché su voz, sino también estuve muy atenta a sus emociones y sentí su tristeza. Sentí la tristeza que me transmitía. Bueno, les he contado esta historia breve para ejemplificar el tema del cual hablaremos el día de hoy. ¿Saben qué tema es? Es un tema que me encanta. Hoy hablaremos de la empatía y la escucha activa. La empatía es la habilidad de ponerse en el lugar de la otra persona y la escucha activa es una condición básica para lograrla. Suena un poco difícil, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece si hacemos un ejercicio rapidito? No se preocupen que no tienen que apuntar, solamente tienen que interactuar conmigo y estar atentos. ¿Sí? Bien, a ver, empezamos. ¿Se han puesto a pensar en cuántas veces han intentado ponerse en el lugar de otra persona? A ver, reflexionen. ¿Cuántas veces han podido entender y escuchar otra opinión o perspectiva? Piensen. O quizá, ¿cuántas veces ustedes se han sentido realmente comprendidas o comprendidos? ¿Cuántas veces se han sentido escuchadas y escuchados? A ver, reflexionen. Ahora veamos esta definición. La empatía es un requisito en toda relación humana. Nosotras y nosotros somos empáticos en todas nuestras relaciones con los demás. Hay que preguntárnoslo, a ver. Bueno. Ya estamos de regreso con nuestro tema de hoy, chicos, y ahora quiero compartir con ustedes un mensaje de texto que nos ha llegado. ¿Sí? A ver, dice así. Es de Juan de Pucallpa, dice. Hola, Stephanie, quería contarte algo que me ha pasado.
Hoy estaba conversando con mi mejor amigo por celular y de pronto empezamos a discutir. En realidad por nada importante. Bueno, eso creo yo. Él me dijo cosas no tan agradables, como eres egoísta, solo piensas en ti, y todo porque le dije que mi hermano mayor me enseñaría a jugar ajedrez. Es que se supone que él me iba a enseñar, pero no me dejó explicarle y me dijo que no me volvería a hablar. Me sentí triste. En realidad, casi nunca hablo con mi hermano. Por eso acepté cuando me dijo que me enseñaría. Pensé que mi amigo me entendería. No sabes cómo me afecta esta situación. Gracias por leerme. Ay, Juan, entiendo lo que estás sintiendo. De verdad que lo entiendo. Te leo y puedo sentir tu tristeza. Comprendo lo que te ha ocurrido con tu mejor amigo. ¿Y sabes qué? Te abrazo. Te sientes herido por lo que te dijo. Yo lo sé y lo lamento mucho. Y por eso te vuelvo a abrazar. ¿Sintieron empatía por Juan? ¿Sí? ¿No? Pregúntense. Ahora, ¿cómo podrían saber si sintieron empatía? ¿Se conectaron con lo que le pasaba y sentía? ¿Se pusieron en su lugar? Repasemos qué es la empatía. La empatía es estar dispuestas y dispuestos a entender la perspectiva de otra persona. Es tratar de ponernos en su lugar. Ahora me encantaría que me acompañen a escuchar a nuestra querida docente. Ella nos va a contar un poco más sobre la empatía. Vamos a verla. Las características de la empatía son la identificación mental y afectiva, la conexión con las personas, el reconocimiento de las emociones del otro, la escucha para comprender sus motivos. La empatía no busca resolver la situación, no busca aprobación, no juzga lo que está pasando o sintiendo la persona, no busca poner en positivo la situación, solo comprender. Desarrollar la empatía es crucial para establecer mejores relaciones con los demás, sea con nuestros familiares, compañeros del salón o todo tipo de personas que vayamos conociendo durante nuestra vida. Me he dado cuenta que algunas personas creen que la empatía es lo mismo que la simpatía y no es así. Cuando decimos que alguien nos parece simpática o simpático, nos referimos a que es una persona agradable, a que nos cae bien, ¿verdad? Pero la comparación entre empatía y simpatía va un poco más allá de eso. Veamos por qué. Simpatía significa ser agradable, amable y sobre todo afín a otra persona. Es decir, sentir que tenemos cosas en común con ella. Hagamos un resumen y comparemos. Simpatía. No hay conexión emocional con el otro. Empatía. Busca conectarse con el otro. Simpatía. Escucha al otro para responder. Empatía. Solo escucha sin opinar. Simpatía. Piensa que tiene que resolver la situación. Empatía. No busca dar soluciones. Simpatía. Da consejos a la otra persona. Empatía. No aconseja. Simpatía. Juzga la situación. Empatía. No emite ningún juicio de valor. Ahora, para seguir profundizando en lo que es la empatía, veamos El Trapiche, un cortometraje animado inspirado en el cuento del poeta peruano José Watanabe, que lleva el mismo nombre. No les quiero malograr la historia, pero el cortometraje habla de una madre, un padre y un hijo, y cómo ellos se relacionan con el trapiche. Bueno, los invito a que tomen su cuaderno de Aprendo en Casa, su lápiz, su lapicero y que estén atentos para anotar las ideas más importantes. Vamos a verlo. Cuando el trapiche se agita y se juntan los engranajes para triturar la caña, es la molienda. Cuando al final de la molienda
Las ruedas ya sin aceite del trapiche ásperamente friccionan. Es el chirrido y el miedo. Y cuando el trapiche chirría, salen hombres a robar niños para aceitar los engranajes. Solo el aceite de los niños calla el ruido. Entonces en las calles es el silencio. No hay ronda, no hay canción. ¿Dónde nace la noche? ¿En la cueva de qué cerro despierta su sombra? No lo sé, pero ya está aquí, oscura y triste. ¿Crees que Javier está durmiendo? No, no viene porque tiene miedo. ¿Miedo de qué? Del trapiche, pues. Sí, suena. Desde anoche está sonando, pero hoy es más fuerte. ¿Crees que saldrán a buscar más niños? Mira, Juana, qué curioso. Mi compadre Pedro hizo esta lámpara. Él ya está muerto. Y sin embargo nos mueve. Solo mueve las sombras. No. También nos puede mover a nosotros. Y nos mueve. Mi mamá dice que el trapiche es como un hombre. Los hombres no comen niños. No, no es igual. El trapiche da miedo y no deja jugar. ¿Tú no tienes miedo? Sí. Yo también. Oye, ¿por qué no matamos al trapiche? Yo le estaría golpeando los fierros hasta que muera. Somos pequeños y el trapiche es grande. Quizás cuando seamos mayores. Sí, cuando crezcamos y ya no tengamos miedo. Quiere rezar por los nuestros, pero no sabe hacerlo. Su compadre Pedro no era malo y debía estar bien. Ahora muerto no necesitaba de oraciones. Se dijo que él las necesitaba más, pero tampoco sabía hacerlo. $25 diarios. ¿Vas a trabajar por el dominical? Sí. Necesitamos plata. Con 25 diarios no alcanza ni para comer. Y solo un hijo. Peor los que tienen más. ¿Cuántos hijos ha dejado Pedro? 5. Él se casó cuando recién empezábamos a trabajar. Me acuerdo. Ganábamos 10 soles diarios. Ahora son 25, pero tampoco alcanza. Creo que vamos a ir a la huelga. Mañana se reúne el sindicato. Y es tiempo de que nos aumenten. Vamos a al gringo con la huelga. Es la única manera, pues. ¿Tú nunca has soñado que te llevaban al trapiche? Sí, sí soñé. Soñé que me atrapaban unos hombres vestidos de negro. Yo gritaba, pero ellos me arrojaron junto con la caña y me fui haciendo azúcar. Mi sangre se quedaba en los engranajes y los engranajes ya no sonaban. Se iban callando con mi sangre y fui un niño de azúcar.
¿Cómo se va la gente, no? Hace un mes don Pancho y anteayer mi compadre Pedro. Pobres. Fue un accidente con don Pancho, dicen. Sí, dicen que fue accidente. Y Pedro tuberculoso. Mentiras. Fueron 15 años en la fábrica, en el trapiche. Los venció la madrugada y el trabajo duro. Todavía me acuerdo cuando entramos a trabajar. Creímos que era suerte porque en ese tiempo no había trabajo. Pero ya ves, ahora suerte es morirse. No hables así. Podemos ahorrar un poco y largarnos a otro sitio. Ya no. Lo único que he ganado es sentirme como que yo también estoy muerto. Pero puede ser. Quizás algún día nos podremos ir. En fin, yo estoy aquí para aguantar o por lo menos para tener cólera. Mañana tienes que madrugar. Anda, llama a Miguel para acostarnos ya. Allá está en la esquina con un amigo. ¡Miguel! ¡Miguel! Papá, ¿escuchas el trapiche? Sí, suena. ¿Cuándo termina la molienda? La otra semana quizás. ¿Tienes miedo? Sí, papá. El trapiche está sonando y no deja jugar. Nos pueden robar para citarlo. Sonso. El hombre soñó que el trapiche lo devoraba, no con un golpe seco, sino lentamente. Lentamente su sangre fortalecía y aceitaba las muelas del dragón, no con un golpe seco y rotundo, sino día a día, lentamente. Afuera, chirrido y humo. Afuera, por sobre las casas, devorante, la bestia. ¿Qué les pareció el video? Seguro nos hemos quedado un poco conmovidos con la historia del trapiche. Bueno, ¿con cuál de los personajes lograste una conexión? ¿Cómo te sentirías si tú fueras un niño como Miguel o como su amigo? ¿Cómo te sentirías tú si estuvieras en el lugar del papá de Miguel? Ahora veamos por qué es tan importante la empatía. Porque nos permite cooperar con los demás, establecer amistad con otras personas, tomar buenas decisiones, intervenir cuando otra persona está siendo maltratada, ser sensibles ante las situaciones que viven los demás, cooperar con otros para el beneficio de todas y todos, un barrio, una comunidad, un país. Ser empático nos vuelve buenos ciudadanos. Espero que todas y todos ya podamos identificar cuáles son las muestras de empatía. Y para continuar, vamos con una entrevista a nuestra querida Patricia Cabrerizo, psicóloga y docente universitaria. Patricia diseña e implementa talleres para fortalecer la empatía. Creo que tiene mucho que contarnos, ¿verdad? Así que por favor, preparen sus cuadernos de Aprendo en Casa, sus lapiceros, sus lápices para apuntar las ideas que más nos llamen la atención. Vamos a verla. Primero hay que entender que la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, pero esto implica dos cosas. Primero, poder entender la situación que vive otra persona racionalmente, y la otra parte es poder conectar o identificarse con la emoción que vive la otra persona. Esa es la noción que yo manejo en mis talleres y en la formación e investigación que hago. ¿Qué tipo de público participa en mis talleres? En realidad el público es bastante variado.
han participado personas de diferentes edades, desde estudiantes universitarios que tendrían aproximadamente 21, 22 años o 23 años, hasta personas de 65 o 70 años. En términos de carreras, he tenido muchos docentes, médicos, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, gente que trabaja en enfermería, pero también carreras que inicialmente pensaba que no se iban a incluir en los talleres, pero felizmente lo hicieron, como abogados, ingenieros, comunicadores, en realidad un poco de todo. Son personas finalmente que deciden ingresar a estos talleres para poder mejorar la habilidad. ¿Qué es lo más difícil para lograr ser empáticos? Diría 3 cosas. Lo primero es entender que el ser empático es una habilidad que parte del trabajo personal. Es decir, en la medida en que yo puedo trabajar en aceptarme a mí mismo, voy a poder aceptar a los demás. Entonces, ser mejor de alguna manera o reaccionar de manera más empática con otras personas implica ir hacia adentro, ¿no? Hacer un trabajo conmigo mismo. Eso es algo que es difícil de entender y muchas veces difícil de trabajar. Lo segundo es poder desarrollar empatía aún con personas que son muy distintas a mí, ¿no? Hay muchas personas que son muy empáticas con otras que son similares a ellos o se comportan o piensan de manera similar, pero les cuesta mucho ser empáticos con personas diferentes. Y eso es algo que poco a poco se puede manejar, pero es bastante difícil. Lo tercero es aprender a ser empáticos sin descuidarnos. Hay personas que son muy empáticas, pero al estar tan abocados a situaciones o emociones de las otras personas, de alguna manera se olvidan de ellos mismos. Y eso hace que se cansen o que se estresen muchísimo, de alguna manera que la situación los sobrepase. Y eso es algo que hay que aprender. Hay que aprender a ser empáticos con otras personas, siendo empáticos con uno mismo. La tercera pregunta es: ¿cómo podrían los jóvenes fortalecer la empatía? Diría, basta también con un poco de voluntad. La empatía es una habilidad que se puede desarrollar, así como uno desarrolla otras múltiples habilidades. Aparte de la formación, ayuda a practicar 3 costumbres. La primera es desarrollar una mirada inocente, ¿no? ¿Qué es una mirada inocente? Es básicamente aprender a mirar al resto, observar, escuchar al resto sin juzgar, tratando de evitar ponerle un valor a las cosas, ponerle una razón, ponerle de alguna manera una etiqueta. Creo que el tratar de tener esa mirada abierta, casi como la de un niño, ayuda muchísimo a poder entender y conectarse con situaciones que viven otras personas. Lo segundo es conocerse y aceptarse, hacer un trabajo de conocimiento propio por diferentes medios, los que puedan y a los que accedan, y de aceptar nuestras propias habilidades ayuda muchísimo a poder trabajar con otras personas. Y lo tercero es recordar que no hay fórmulas. En realidad, cuando yo entiendo la situación de otra persona y me identifico con una emoción, voy a saber cómo reaccionar. Y a veces el tener fórmulas, ¿no? Uno debe sonreír o uno debe mirar a los ojos por tantos minutos, son más bien trabas, no ayudan a ser empáticos con otras personas. Por último, en estos momentos de pandemia mundial, ¿cómo una actitud empática haría la diferencia? Diría que haría una diferencia enorme. Mientras más personas hayan que sean más amables con otros, más capaces de aceptar situaciones de otras personas sin juzgar, mientras hayan más personas que al ser empáticos con otros deciden ayudar a otras personas a través de diferentes actividades o recursos o consejos o escucha, creo que podría hacer la diferencia en esta situación y podríamos entender que todos salimos juntos de alguna manera. ¿Se han dado cuenta de cuánto puede afectar el no ser empáticas y empáticos? Por el contrario, ¿qué tanto podríamos ganar como sociedad si fortalecemos nuestra escucha y nos ponemos en la situación de otros? Como en el teatro. Hay mucho que pensar, de verdad, chicos. Pero bueno, antes de continuar, por favor, quisiera que no olviden la siguiente recomendación.
El dato curioso. El puente Inca Quezhuachaca es el último puente inca colgante y es renovado cada año por las comunidades campesinas de la provincia de Canas en Cusco para garantizar la comunicación entre estos pueblos. El puente está hecho de fibras vegetales y tejido y es una práctica ancestral transmitida de generación en generación. Una práctica que nos llena de orgullo. Volvemos con más en Aprendo en Casa. Ya estamos de regreso. ¿Cómo siguen en casa? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Qué les parece si nos estiramos un poquito? Nos relajamos antes de continuar. Importantísimo. A ver, respiremos, como siempre lo hacemos. Inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Una vez más, vamos. Y exhalamos. ¿Listas? ¿Listos? Muy bien, continuemos ahora. De seguro han estado muy atentas y muy atentos a los datos curiosos que les hemos mostrado, ¿verdad? Bueno, ahora profundizaremos en uno de ellos, ya que muestra un tipo de empatía en la cual las comunidades colaboran entre sí para un bien común. Este es el caso del puente Quezhuachaca, el último puente colgante inca. ¿Qué tal? ¡Súper! Qué lindo conocer la colaboración que existe entre las comunidades de la provincia de Canas en Cusco. Nos deja un hermoso mensaje. Recuerda que colaborar los unos con los otros es una de las características de la empatía. Imagínate si en vez de competir, se opta por colaborar. Cada año en el distrito de Quehue, provincia de Canas, a 3.700 metros sobre el nivel del mar, cruzando el río Apurímac en el departamento de Cusco, 4 comunidades, Huinchiri, Chaupibanda, Joyana Quehue y Chocaiwa, se ponen de acuerdo para tejer el puente de Quezhuachaca. Hermoso, ¿verdad? Claro que sí. Los rituales asociados a la renovación del puente son considerados patrimonio cultural inmaterial de la humanidad desde el 2013. Volvemos con más en Aprendo en Casa. Estas prácticas de colaboración mutua, como se puede ver, aún se conservan en algunas comunidades andinas. Sería muy importante recuperar las prácticas de colaboración entre todas y todos. Pensemos en la colaboración como una expresión de ayuda entre personas y comunidades enteras en cualquier lugar del país. Por ejemplo, en los barrios se organizan las polladas y otras actividades de ayuda y colaboración. Si alguien está enfermo, se apoyan mediante rifas y actividades diversas. En este contexto de pandemia, en algunos barrios se han compartido alimentos a los más necesitados. Tenemos un sinfín de muestras solidarias.
La reciprocidad es el hilo que hilvana y pone en movimiento a todos los seres humanos. Fuera de ese tejido no existo. Sería un guacho. Hernán Amat, arqueólogo. Ahora escuchemos a nuestros jóvenes respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué prácticas de colaboración se dan entre tu familia? Mi familia, o sea, mis tíos, viven un poco alejados de nosotros, pero se toman el tiempo de traernos víveres o enviarnos medicinas para mi abuela que son esenciales para la cuarentena. Y también nosotros les enviamos a ellos víveres o cosas básicas que ellos necesitan. Ya que en mi familia hay personas mayores, que en este caso son personas de alto riesgo, mis padres van cada semana a brindarles productos de primera necesidad, así como los alimentos y todo lo que son medicinas. Por ejemplo, al principio fue difícil fijarnos un horario por el uso de la computadora, ya que lo necesitábamos para el estudio, el trabajo o actividades lúdicas. Pero luego mi familia comprendió la importancia de mi educación, ya que me brindó un espacio con buena iluminación, también fuera de ruidos y con acceso a internet. ¿Qué prácticas de colaboración reconoces en tu barrio o comunidad? En mi comunidad hemos hecho una recolecta de víveres para enviarles a las zonas más necesitadas con comida, con ropa, con cosas básicas para la cuarentena. Y también he visto un bonito detalle, el cual es que nos turnamos para darle el almuerzo, desayuno y cena a los vigilantes que cuidan la calle. Ya que nosotros vivimos en un condominio y este mismo requiere de personal de seguridad y de limpieza, hemos llegado a un acuerdo de realizar estos roles por ellos, ya que todos debemos cumplir la cuarentena. Tengo la suerte de vivir en esta comunidad que entre las familias nos apoyamos. Nos informamos por un grupo de WhatsApp alguna cosa rara que pase en el vecindario. Por ejemplo, hace unos días un grupo de personas ingresó a una casa abandonada y entre los vecinos se pudieron avisar, preguntarse si ellos vivían ahí o no. Al final comunicaron esto a la policía y al final pudieron resolver el tema, ya que no sabíamos qué podría causar su presencia. ¿Qué prácticas de colaboración reconoces en tu escuela? En mi escuela se han tomado el tiempo de enviar comunicados o hacer videos explicando este tema del COVID y tratando de incentivarnos a que nos quedemos en nuestras casas y a lavarnos las manos. Y también nos envían tareas para explicarnos sobre cómo es lo del COVID, la situación del país, etcétera, etcétera. Ya que el gobierno dictaminó cuarentena, muchos de mis compañeros se quedaron sin usar o de proporcionar sus materiales a casa. Entonces los padres han llegado a un acuerdo de brindar esos mismos libros por su propia cuenta. Fue difícil para los profesores habituarse a las clases virtuales, pero consiguieron tener las clases claras, entretenidas y entendibles. Por otra parte, al estar en quinta de secundaria es algo triste no pasarla con tus compañeros. Pero nosotros creo que vemos el lado bueno y de igual manera sabemos que nuestro quinto no va a ser igual que el de todos, sino va a ser un poco distinto. Pero intentamos que sea uno de los mejores. ¿Vieron? ¿Cuántas prácticas colaborativas podrías realizar en tu casa, en el barrio o en tu escuela? Imagino que ustedes también tendrán muchas historias hermosas para compartir, ¿verdad? Bueno, tomen una foto a esas prácticas de cooperación entre ustedes para mostrarlas en el siguiente programa. ¿Les parece? Seguimos con más en Aprendo en Casa. ¿Sabías que tenemos neuronas espejo que están relacionadas con comportamientos empáticos? Estas fueron descubiertas en 1996, casualmente por el neurobiólogo italiano Giacomo Rizzolatti, cuando realizaba una investigación del cerebro de unos primates. Estas neuronas espejo se activan cuando realizamos una acción y luego vemos a otro ser realizar la misma acción. Están relacionadas a la empatía y también al aprendizaje por imitación. Ahora vamos a escuchar a nuestra querida docente que nos explicará más sobre cómo nuestro sistema neuronal responde ante nuestras emociones. Vamos a escuchar la explicación. Hola a todas y todos en casa. Les quiero explicar sobre las neuronas espejo.
Las neuronas espejo nos permiten saber que hay zonas del cerebro que se activan cuando realizamos una acción. Pero también esas zonas del cerebro se activan cuando vemos que otros la realizan. Esto explica por qué razón podemos ponernos tristes cuando alguien nos comunica algo triste, o alegres cuando vemos algo alegre en una película, en una obra de teatro o quizás cuando leemos una noticia. Las neuronas espejo nos indican que las acciones y emociones de los demás no pasan desapercibidas para nosotras y nosotros, por lo que podemos ser capaces de dar una respuesta empática. Ahora que ya lo saben, sigamos con el programa. Definitivamente todo nuestro cuerpo está conectado con lo que sentimos, decimos y hacemos. Bueno, ahora tenemos el testimonio de alguien que nos contará cómo desde la actuación es necesaria la empatía para compenetrarse con un personaje y con el público. Vamos a verla. Bueno, primero que nada, que sepan que la actuación es una profesión que se estudia. Se estudia en universidad, se estudia en talleres, se estudia en institutos, es una profesión. Y pues lo que hace el actor o la actriz es trabajar desde su cuerpo, la parte física y la parte vocal y por supuesto las emociones, para dar vida a los personajes. Y entonces yo lo que le diría es que en términos de emociones y empatía, lo que necesita un actor o actriz pues es ponerse en el lugar de ese personaje. No necesita esta persona, el artista, haber vivido esa vida que expresa el personaje en el texto de teatro. Es decir, si a mí me convocan para una obra de teatro en la que tengo que ser de doctora, de científica o de policía, de detective, no necesariamente tengo que haber vivido esa profesión o tener esa profesión o haber vivido esas experiencias para poder trabajar ese personaje. Lo que importa es la imaginación. Un actor o actriz también utiliza la creatividad y entonces a través del texto de teatro, por lo que dice el personaje en el texto, tú te vas dando cuenta cómo es y vas como tomando nota de cuáles son sus características físicas, sus características psicológicas y también con la ayuda de tu director o directora de teatro, tú vas a ir encontrando y haciéndote una mejor idea de cómo es ese personaje. Creo que el papel o el personaje más difícil que me ha tocado hacer pues ha sido el primero. El primer personaje profesional que tuve que hacer en 2007. Y fue el más difícil porque pues tenía mucho miedo, porque era en realidad mi primer trabajo profesional de actriz. Y lo recuerdo con muchísimo cariño. Fue la obra de teatro La Nona, que dirigió Giovanni Sixia. Yo hice de María, que era la mamá de esa familia. Y sí, pues fue muy difícil porque, sobre todo porque tenía yo que derribar de pronto mis propios cuestionamientos, mis propias inseguridades. Me acuerdo que pensaba, ay, tengo que dar la talla porque estoy dentro de un elenco con actores y actrices que tienen más experiencia que yo y no quiero quedar mal. Y me empezaba a preguntar, pucha, ¿lo haré bien? ¿Lo haré mal? ¿Cómo saldrá? Y entonces, si no le pones tope, no le pones una para a la mente muchas veces, te puede traer abajo. Y me acuerdo mucho que pues eran tantas las ganas que yo tenía de empezar mi carrera como actriz. Fue tanto amor y tanto cuidado que yo encontré en ese equipo, que eso me ayudó a fortalecerme y a derribar pues las inseguridades que tenía, que son absolutamente normales porque somos seres humanos y sentimos. Así que está bien también sentir un poco de miedo, pero no dejes que el miedo te coma toda la energía y que haga que estés pensando todo el tiempo en eso, ¿sí? El teatro tiene un área que se dedica a crear
primeras buenas experiencias con las artes escénicas. Las artes escénicas, dícese teatro, danza, también trabajamos folclore, la música. Y entonces nuestra intención es que aquellas personas que de pronto no han tenido acercamientos a estas artes, pues las tengan en base a actividades que han sido diseñadas para ciertas edades o para diferentes edades, como por ejemplo tenemos programas para estudiantes como ustedes, también tenemos para adultos mayores, para familias con niños pequeños, para personas con discapacidad, porque en realidad lo que nosotros queremos es que cada vez más personas se acerquen a las artes y las conozcan, que las sientan, que las puedan comprender un poco más, que podamos aportar para que dentro del corazón de esas personas tengan la necesidad de ver teatro, de ver danza, de escuchar música, de ver espectáculos de folclore. Creo que lo que les puedo yo recomendar es primero que ustedes trabajen en sí mismos, que siempre se hagan preguntas, que tengan espacios también para estar solos y solas y cuestionarse y preguntarse por las cosas que quieren, por recordar cuáles son sus sueños, cuáles son las cosas que ustedes quieren tener en la vida. Y no solamente me refiero a lo material, que también está bien, sino cómo quieren ustedes sentirse. Y entonces esa es una búsqueda muy importante que ustedes creo debieran de mantener. Conózcanse ustedes mismos. Mientras ustedes más se conozcan, van a poder ser más tolerantes con los otros. La vida es linda, la vida está hecha para ser vivida y bien. Procúrense momentos de bienestar, procúrense felicidad y busquen estar en los lugares adecuados. Escojan a sus amistades, amistades que les aporten, amistades que los cuiden, que los quieran bien. Les deseo lo mejor, siempre. No dejemos de anotar las siguientes ideas importantes. Atentos. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Es la disposición para conocer, comprender y sentir como la otra persona. La empatía es una de las bases de las relaciones con los demás. La empatía implica ser sensible ante las situaciones que pueden estar viviendo los demás, así como realizar acciones de cooperación y colaboración con los demás. La simpatía es ser agradable, amable y no necesariamente implica una conexión con los demás. Con la simpatía se busca solamente agradar y ser aprobado. Algunas prácticas ancestrales de colaboración, como el Aini, aún se practican en algunas comunidades del Cusco y son un gran ejemplo de reciprocidad. Las neuronas espejo son las zonas del cerebro que se activan cuando realizamos una acción y también cuando vemos que otros la realizan. Si vemos a alguien triste, es probable que también podamos ponernos tristes. Además de la empatía, es importante que podamos comunicarnos para establecer una buena relación con los demás. De hecho, hoy tenemos muchas plataformas tecnológicas que pueden ayudarnos en nuestra comunicación. Todo depende de que hagamos un buen uso de ellas. Algunos expertos han mencionado que se necesita establecer relaciones presenciales y no solo virtuales. Sin embargo, si no fuera por la tecnología, los mensajes y fotos que nos envían demorarían más en llegar a nosotros. Y Aprendo en Casa no podría estar en tantas plataformas. La buena comunicación es clave para poner en práctica la empatía y la escucha activa. Nos permitirá comprender mejor a los demás para ponernos en su lugar. Entonces, el siguiente concepto importante del día de hoy es escucha activa. Hemos mencionado cómo la escucha activa es una de las condiciones básicas de la empatía. Vamos a desarrollarla para aprender un poquito más acerca de ella. La escucha activa es escuchar con todos los sentidos. Es una habilidad que se puede desarrollar y practicar. Requiere de paciencia y mucha práctica. Conozcamos mucho más sobre la escucha activa a través del siguiente video en donde nuestra docente nos desarrollará muchísimo más el tema. Vamos a verla.
Hola nuevamente. Ahora vamos a expandirnos un poco y ver cuáles son las condiciones que deben darse para demostrar nuestra capacidad ante la escucha. Primero, ponernos en la disposición de escuchar al otro. Segundo, demostrar interés en lo que el otro nos está diciendo. Tercero, concentrar nuestra atención en lo que el otro nos está diciendo. Cuarto, estar presentes, no solo físicamente, sino realmente presentes. No dejen de apuntar las ideas más importantes y seguimos con el programa. Ahora vamos a dar ciertas pautas para practicar la escucha activa mediante el celular u otros medios tecnológicos. Tomen nota. ¿Listos? Dice, sigue todas las recomendaciones expuestas en la capacidad de escucha. Escucha sin interrumpir. No des una opinión o juzgues. No comentes algo parecido a lo que te están contando. Concéntrate en la conversación. No busques solucionar el problema. Ponte en su lugar. Y recuerden, podemos intentar estar presentes con todos nuestros sentidos y nuestro corazón. Practiquemos la escucha activa. Realiza esta actividad con otra persona que esté disponible en tu casa. Puede ser uno de tus padres, o un hermano, o tu hermana mayor, o menor que tú, no sé, tú elige. Sé libre. ¿Bien? El tiempo de la conversación es de 5 minutos cada uno. Muy bien. Tomen nota de las indicaciones. ¿Perfecto? ¿Listos? Indicación número 1. Busca un lugar tranquilo para la conversación donde no sean interrumpidos. Indicación número 2. Pide una conversación a una persona. El tema será tus sueños y proyectos al terminar la secundaria. ¡Ay, qué emoción! Recomendación 3. Pide ser escuchado. Empieza contando acerca de tus sueños y proyectos. Recomendación número 4. Cuando termines de hablar, dale un tiempo a la otra persona para que también sea escuchada. Recomendación 5. Escucha con atención y sigue los pasos que te hemos enseñado. No interrumpir, no juzgar. Envíanos sus comentarios. Si tienes fotos con quien realizaste la conversación, compártela con nosotros. Y sigue practicando la escucha activa. Hemos aprendido la importancia de la escucha activa para poner en práctica la empatía. La escucha activa nos pide entonces que pongamos todos nuestros sentidos cuando otra persona nos está compartiendo algo. Si la persona está físicamente, entonces tiene que haber contacto visual. Es importante escuchar sin juzgar o emitir opiniones. No se trata de resolver los problemas de otros. Se trata de ponernos en su lugar y ser empáticos y empáticas, escuchando y comprendiendo su sentir. Veamos entonces estos acrónimos, ¿les parece? Muy bien. Entonces, veamos la siguiente palabra. Escucha. E para empatizar. S para sentir. C para comprender. U únicamente. C con el corazón. H para hacerlo mejor. A amablemente. Empatizar, sentir, comprender únicamente con el corazón. Hacerlo mejor amablemente. Les presentaré algunos bloqueadores de la empatía. Esto quiere decir actitudes que nos impiden ser empáticos. Ridiculizar la situación. Cuando un compañero o compañera te comparte un problema y la actitud que tomas es la de minimizar o ridiculizar la situación con frases como «Ay, pero ¿por qué te haces tanto lío? No te pases, pues, no es para tanto». Rechazar las emociones. Cuando una persona te comparte un problema y no intentas comprender lo que le aqueja, no entiendes sus emociones y no te parecen válidas, por lo tanto, las rechazas. Hablar con sarcasmo o burlarse.
Imagina que un compañero o un familiar te comparte una situación que lo está frustrando de verdad y tú le comunicas de manera sarcástica o burlona con frases así como, ay, pero ¿por qué haces tanto problema? Ay, qué vergüenza, ya estás bien grandecito. Te invitamos entonces a escribir situaciones en donde hayas vivido los bloqueadores de la empatía. Volvemos con más en Aprendo en Casa. Hasta aquí hemos visto que la comunicación es clave para establecer buenas relaciones con los demás. Por otro lado, la escucha activa nos permite una mejor disposición para ser empáticos y empáticas. Aprender a escuchar no es sencillo, y requiere de mucha paciencia, estar presentes con todos los sentidos, escuchar sin emitir juicio para realmente comprender a las personas. Entre las condiciones de la capacidad de escucha tenemos el ponernos en la disposición de escuchar al otro, demostrar interés en aquello que nos comparten, poner atención y estar presentes. Si estamos físicamente con la persona, es importante mantener contacto visual y no interrumpir la conversación. Hemos identificado 3 bloqueadores de la empatía: el ridiculizar lo que nos comparten, ser sarcásticos o burlarnos y rechazar las emociones. Estas actitudes muestran que no estamos siendo empáticos y empáticas con las personas y con aquello que nos están contando. Para recordar siempre lo que hemos aprendido hoy, por favor, chicos y chicas, anotemos las ideas principales de este capítulo. ¿Estamos listos? ¿Preparados? Empezamos entonces. Recuerde que la empatía es la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona. Entre sus características están el identificarnos mental y afectivamente con el otro, conectarnos, reconocer sus emociones, escucharlo para atender sus motivos, no juzgar. Es necesario poner en práctica la empatía para lograr crecer como personas y como sociedad. Tenemos en nuestra historia muchas prácticas de colaboración entre comunidades, pueblos y personas. Es importante no perderla de vista porque es una de las bases de la empatía. Hemos visto cómo las habilidades de comunicación son cruciales para la vida humana y poner en práctica la escucha activa nos permitirá una mayor cercanía y conexión con las personas y con lo que les está sucediendo. Este es un buen momento para desarrollar nuestra sensibilidad y estar atentos a lo que sucede con los que están a nuestro alrededor. Los más cercanos, nuestra familia. Recuerden que el hogar es el laboratorio donde todas las habilidades socioemocionales se ponen en práctica. Y llegamos a la parte final del programa. Ha sido una clase llena de aprendizaje. Expertos docentes nos han ayudado a entender lo importante que es escuchar y ponernos en el lugar del otro. Conversen sobre esto en casa, con sus amigos y amigas por mensajes de texto o por llamadas. Recuerden, la empatía es un gran propulsor para que avancemos juntos. Nos vemos mañana en una edición más de Aprendo en Casa. Chau, chau. Como viste, la empatía es esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, siendo sensibles, acogedores y comprendiendo a la persona que nos comparte algo. Además, hemos visto que la escucha activa nos pide escuchar. Escuchar sin interrumpir o sin emitir algún juicio. Realmente estar presente para la persona. Si ponemos en práctica todo lo aprendido durante la semana, seguro podremos construir relaciones más saludables que nos permitan bienestar a todas y todos.